Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, doy gracias, Señor, que tu palabra nos invita de recibir la promesa de Cristo en nuestro corazón, de viajar contigo a la tierra prometida. Ayúdanos hoy a entender los juicios por no aceptarlo. Ayúdanos, Padre, que seamos fieles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En las clases anteriores, en hablar del viaje a la tierra prometida con Cristo, hemos visto, número 1, la importancia de ser llamado para tener determinación y diligencia. Número 2, hay que dejar la vida vieja y salir en el viaje con los familiares y amigos para fuerza y salvar a los demás. Número 3, la prueba de la fe no es fácil. Cristo quiere hacernos firmes y santificados. Y número 4, hay barreras o división y oposición. Tenemos que sufrir, decidir y ejercer la fe. Y antes de ver hoy la bendición de la tierra prometida, las bendiciones y promesas que nos esperan, debemos ver los juicios que vienen si no aceptamos el llamado de estar con Cristo en este viaje. Porque rechazar la palabra y el dulce Espíritu de Dios es lo que todos hacemos. Nacemos carnales y sensuales y preferimos ser nuestro propio Dios. Tenemos que nacer de nuevo y escuchar la invitación de ser bendecidos y llevados al paraíso de Dios, un viaje a la tierra prometida de verdad. Pero si no aceptamos esta invitación, hoy veremos los juicios por la desobediencia al llamado de Dios, de rechazar su voluntad y la salvación en Cristo de las Escrituras. Número 1. Comenzamos siempre con Jesús. Es el primer y último y mejor ejemplo de viajar a la tierra prometida. El juicio que cayó sobre él realmente es el juicio que pertenece a cada uno de nosotros si rechazamos su llamado. Él fue separado de Dios. Él pagó nuestro castigo en la cruz y en el jardín. De escucharle clamar al Padre en la cruz, donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en verdad es Hijo de Dios y Dios es su Padre. Pero si nosotros no recibimos la palabra de Cristo, caemos bajo el castigo que pronunció Jesús sobre los fariseos en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si no nacemos de nuevo, si no crucificamos la carne y los deseos del mundo, no cambiamos el príncipe del aire que domina el mundo, Satanás, para el Rey del mundo y el Señor Jesucristo, así vamos a sufrir. Cristo fue 3 días al infierno, porque allí vamos si rechazamos su invitación del viaje. Él fue a liberar a los cautivos. Las cadenas del diablo nos tienen y el castigo es sufrimiento eterno, fuego espiritual y el crujir de dientes. Mejor es aceptar a Cristo. 2. Consideramos el viaje de Noé en el arca, porque sí fue un viaje para arriba y después para abajo. En los días de Noé, vemos en Génesis 6:3 la advertencia de Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es importante que entendamos eso. El Espíritu nos trata y nos invita, pero no será para siempre, no contenderá con nuestra actitud tan tajante si no queremos escuchar. La paciencia y misericordia de Dios es inmensa, pero su justicia y juicio también es parte de su carácter. Sus juicios tienen que cumplir o su palabra sería anulada y Dios dejaría de ser un Dios inmutable. Y eso no es posible. Así llovió 40 días y 40 noches cuando antes no lo habían visto. Dios trajo la muerte sobre cada animal y persona que no aceptó la invitación de entrar al arca ofrecido por Noé. Aunque no hemos visto nosotros fuego caer del cielo a un gran terremoto de 12 en la escala Richter que causarían ciudades enteras de ser enterradas, esos juicios son prometidos con aún más. La tierra ya ha sido bautizada con agua. Luego se bautizará con fuego. 2 Pedro 3:10 nos dice: pero es día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es la advertencia. El fuego viene. No hemos visto tanto este tipo de destrucción, pero no había visto llover antes que llovió en los días de Noé. Así que entendamos, aceptes el llamado de ser recogido a la tierra y prometida, la santa ciudad de Dios, el Sión, la nueva Jerusalén de los últimos días. Aprendemos de Noé. Pasó la tribulación y juicio en el arca por 1 año y 10 días él. Nosotros de igual manera pasaremos el juicio con el pueblo de Dios en Sión, su santa ciudad, si nos purificamos por su sangre derramada y aceptada sobre tu vida. Ejemplo 3. Lot, el sobrino de Abraham, en su viaje a la tierra prometida, aprendió mucho del peligro de asociarse con el pecado. Según Génesis 19:24, Sodoma y Gomorra fueron quemados con azufre y fuego. En Génesis 18:20 hallamos que el pecado de ellos que se ha agravado en extremo. El castigo sobre la homosexualidad causó las 2 ciudades y toda aquella llanura ser quemado. Otro castigo de no ser fiel a la instrucción de ir a un lugar de refugio, recordamos, cayó sobre la esposa de Lot. Se volvió estatua de sal por mirar atrás en contra de la dirección específica de los ángeles. Nosotros también recibiremos juicio si no aceptamos las buenas nuevas traídas por los ángeles del cielo acerca de Jesús. Pablo nos aconseja en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mejor, mis hermanos, es apartarse del mal, porque el fuego que quema, que no es de Dios, te quemará en el día final. Mejor es salir de en medio de un pueblo inicuo, porque la luz no debe estar escondida entre las tinieblas. Apártese de ellas. Ejemplo 4. En el viaje de Moisés a la tierra prometida, hay muchísimos ejemplos de juicio por no hacer caso a la palabra de Dios. Dios hizo juicio sobre un pueblo que no lo obedecía ni honró a su pueblo, sino los hizo esclavos. Faraón por su rebelión sufrió 10 plagas y todo su pueblo. Muchas de ellas serán repetidas en los últimos días. Habrá granizo y fuego como los días de Moisés. Morirán animales y personas de igual manera. Y según Éxodo 10, 21-22, el sol se oscureció por 3 días, con tinieblas tanto que cualquiera les palpe. Es importante notar que en el registro de los nefitas hubo también juicio de oscuridad para un pueblo rebelde que rechazó la palabra de Dios. Leemos en 3 Nefi 4:18, y aconteció que había espesas tinieblas sobre toda la haz del país, de tal modo que los habitantes que no habían padecido podían tentar el vapor de tinieblas, exactamente lo que pasó en los días de Moisés. Entonces, si Dios ya ha traído este mismo juicio 2 veces sobre los rebeldes, ten cuidado de las profecías que el sol se oscurecerá en el futuro, porque Dios ya lo ha hecho en juicio. Y después de todas las plagas, vemos en Éxodo 14, 27 al 30, que el ejército de Faraón murió en el Mar Rojo por ser rebeldes en contra del pueblo de Dios. Además de los juicios sobre Faraón, Dios dio juicio sobre su propio pueblo por desobediencia. En Éxodo 32, 26 al 28, vemos que 3,000 personas murieron a espada por los hijos de Leví, tras rechazar a Dios con el becerro. En Números 14, 29, todas las personas de 20 años para arriba al tiempo de Éxodo iban a morir
en el desierto sin entrar a la tierra prometida por ser rebeldes y murmurar. Versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. No esperamos nosotros caer en el desierto sin escuchar, sin obedecer. Vemos también en Números 32:13 la misma proclamación. Hay que recordar que el juicio en la vida actual tiene el propósito de ayudarnos, recordarnos de Dios y humillarnos ante Él. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, o en inglés, humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. En Números 16, 26 al 35, encontramos que 250 del pueblo de Coré, incluyendo Datán y Abiram, hijos de Eliab, que fueron tragados por la tierra con sus familiares, con sus tiendas y todo su ganado, en medio de todo Israel, por rebelarse contra Dios. También fue escrito en Deuteronomio 11:6 lo mismo. Hasta en Salmos 106:17 lo menciona también. Está escrito 3 veces. Es cierto que sucedió entonces. En los últimos días, la tierra también tragará a los impíos hasta el infierno. Los juicios de Dios son justos y fieles. No debáis ser desobedientes a la palabra de Dios. También hay ejemplos en el registro de los nefitas en los viajes a la tierra prometida de las Américas. Ejemplo 5 de hoy. Al templo de la Torre de Babel, cuando Dios mandó al hermano de Jared y sus amigos con sus familias de ir a esta tierra prometida, sabemos que hubo juicios de Dios por querer llegar al cielo por su propia sabiduría y una torre. Ellos fueron esparcidos sobre toda la faz de toda la tierra, según Génesis 11, 8 y 9. Me parece que sabían que fue el plan de Dios de esparcirlos sobre la tierra para que llenaran la tierra como decía Dios desde la creación, en Génesis 1, 28, donde dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar. Este fue el primer capítulo de Génesis en la creación espiritual. Ese fue el plan de Dios y la gente no quería. Así Dios confundió las lenguas y idiomas para que ellos mismos se esparcieran y cumplir el plan de Dios. El hermano de Jared también sufrió por desobediencia en este mismo viaje a las Américas. Leemos en Eter 1:39 que por 4 años no se acordó de invocar el nombre de Dios, por dirección se supone. Por 4 horas entonces el Señor le reprendió por este error. Ejemplo 6. Cuando salió Leí con sus familiares en 600 a.C. de Jerusalén, Dios le mostró en 1 Nefi 1:12 que Jerusalén sería destruida y sus habitantes, muchos perecerían a espada y muchos serían llevados cautivos a Babilonia. Ellos, por obedecer la advertencia, fueron salvados, pero los que se impusieron con él y querían buscarle la vida, sufrieron los juicios de Dios por ser un pueblo rebelde. No solamente Jerusalén fue juzgada, como Jeremías profetizó, también, sino en el viaje, ellos mismos fueron juzgados por tener el corazón duro. Leemos en 1 Nefi 5, 188 a 197. Los hermanos de Nefi lo ataron con cuerdas en el barco y por 3 días el barco se fue en círculos. Dios desencadenó una gran tormenta y ellos eran repelidos sobre las aguas. Así es, mejor escuchar y obedecer y no tener el corazón duro. La vida no se prospera así. Ejemplo 7. Más luego en la historia, un profeta Abineri predicó a un pueblo de duro corazón también, que quería enriquecerse tras las espaldas del pueblo y caminar según los deseos de su propio corazón y cometer toda clase de iniquidades
o dice Mosías 7, 2 a 5. Vemos que Abinadab les profetizó que serían quemados por fuego, igual como sufría él en ese momento, como dice capítulo 9, 21. Ellos sufrieron por desobedecer, pero Alma y su pueblo escaparon a la ciudad de Zarahemla como un lugar de salvación, un lugar prometido. Dios es muy recto y consistente. Los que no aceptan su palabra de acercarse al Señor y humillarse ante Él, sufrirán juicio, hasta la muerte por fuego, físico o espiritual. En el pueblo norteamericano, número 8, la nación de nativos, que se llama Ojibwe, tiene un registro sagrado que se hizo público apenas en enero de este mismo año 2026. Se llama el Registro de Tres Fuegos. Es la historia de la salida de la tierra, a la tierra prometida en las Américas, al tiempo de que Roma tomó control de Jerusalén, entre 57 después de Cristo. Sabemos que Jesús les profetizó en Lucas 19, 43 y 44 a Jerusalén, que vendrá días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos delante de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Ellos rechazaron la visitación de Jesús y sufrió juicio a los 36 años después. Pero Dios fue fiel a unos 50 personas, según este registro, que huyeron y fueron en barco a Norteamérica y escapó los juicios por obedecer la voz del Espíritu. Se apartaron del mal y llevaron la palabra de Dios, la Torá, con ellos. Estos tres libros sagrados testifican que Dios lleva a personas a la tierra prometida por obediencia y juzga a los que rechazan su invitación. La Biblia, el registro de los nefitas y ahora el registro de los tres fuegos. Todos muestran tanta evidencia y ejemplos. ¿Qué harán ustedes, los que me oyen hoy? No siguen el ejemplo de los que tienen gozo en la carne, que rechazan la verdad en Cristo por no verlo ni creerlo. Hoy es el día de tu salvación. Acepte ser parte de su familia y salga a la tierra prometida, la ciudad santa, el pueblo de Dios, y siguen las escrituras fieles de Jesús. Él te salvará. Y si rechazas, como se ve en esos 8 ejemplos, ahí llegará el juicio de Dios. Escoja, mi amigo, y Dios les bendiga. Amén.